Hola, muy buenas noches. Hoy es el lunes 29 de abril de 2019 y como siempre ya estamos aquí listos en esta cita nocturna para pasar revista, para tener un recuento de las cosas interesantes de este día. Ya iremos desgajando parte de la realidad política de este lunes 29 de abril, que bien lo sabemos, lo platicamos cada vez que abrimos estas videocharlas, pues que la verdad es que son días intensos, cargados de muchos hechos políticos, con muchos significados indicativos de muchas cosas, de sentidos que nos van denotando cómo va caminando este proceso complicado, pero interesante, fascinante, de lo que se llama la cuarta transformación. Hoy es un día en el cual se ha aprobado ya la reforma laboral. Yo he dicho que es la reforma laboral binacional porque se ha aprobado en función de lo que Estados Unidos ha demandado a México para modernizar su esquema laboral y tratar de ponerlo en un plano de competencia con lo que se hace en Estados Unidos. Es decir, en concreto, en este asunto, lo interesante es el hecho de que fundamentalmente se abre el camino para, pues, al menos un intento de democracia sindical, es decir, ya no habrá las elecciones tradicionales de las directivas sindicales mediante las mafias de siempre que acomodaban legalidad, que practicaban represión y que tenían el acompañamiento de directivos empresariales para forzar a que se mantuvieran las mismas élites corruptas de siempre, el charrismo sindical que tanto daño le ha hecho a México, no solo en función de esta contención de las exigencias salariales, no solo en función del apoyo a los proyectos específicos de mayor ganancia de las empresas, sino además, ciertamente, porque todo este proceso ha significado también el acallamiento de la conciencia cívica, el doblegamiento de los movimientos reivindicativos de los trabajadores y la pedagogía de la sumisión, enseñar a los mexicanos a que no se puede levantar la voz, la cabeza, la mano para señalar o exigir algo, porque se venía encima la cancelación del empleo, el boletinar, meter a los trabajadores líderes a las listas negras para que nadie más les diera trabajo y así hubiera el ejemplo social del castigo a todo tipo de disidencia, de organización para la legítima defensa de los intereses de los trabajadores. Estampas impresionantes de honestidad, dignidad y congruencia en la lucha sindical que en su momento estelarizaron personajes como Demetrio Vallejo, como Valentín Campa, aún insuficientemente reconocidos tanto por la Cuarta Transformación como por los mexicanos en general, que no hemos sido capaces de reconocer la valía de las luchas de los médicos en su momento, de los ferrocarrileros, de trabajadores electricistas con aquella tendencia democrática del sindicato electricista, en fin, todos aquellos que intentaron cambiar a México en el plano sindical y demostrar congruencia de conciencia y de acción, pues fueron acallados terriblemente por esta conjunción de poderes. Ahora habrá la posibilidad de que se elijan por la vía democrática, eliminando todos los trucos tradicionales de los líderes charros, pero bueno, pues la verdad es que veremos si no es la sustitución de unas élites por otras. Ahora el personaje, el nuevo héroe proletario de este tiempo, pues es un personaje de un expediente, al menos desde mi punto de vista, bastante discutible y que yo no me atrevo a acercar ni remotamente a los dirigentes sindicales y obreros que como reportero he conocido, he sabido de ellos. Insisto, los ejemplos de Valentín Campa, de Rafael Galván, de Demetrio Vallejo,
que no tienen nada que ver con la vida de millonario que lleva el líder de un sindicato cuyos trabajadores viven en condiciones difíciles, como son los trabajadores mineros. Pero bueno, pues la realidad política es que Napoleón Gómez Urrutia ha sido traído desde Canadá y virtualmente designado para encargarse de estos asuntos sindicales en un plano que ya veremos cuáles son las consecuencias específicas. Por lo pronto, ha sido ya aprobada la reforma laboral, pasa a otra fase del proceso de su consolidación y bueno, pues ya está cumplida la demanda de Estados Unidos para que puedan firmar en el ámbito legislativo este tratado de libre comercio en su versión Trump, en su versión 2. Hoy mismo también han sido avaladas en comisiones del Senado la reforma educativa, en la iniciativa presentada por el presidente López Obrador. Ahí va avanzando, continúa. Lo que busca Morena y sus aliados es que no se le introduzcan cambios que obliguen a devolverla a la Cámara de Diputados y que ya salga rápido este asunto de la reforma educativa, que ha recibido críticas muy fuertes de varios personajes de izquierda indudable, que no están de acuerdo con lo que se está planteando. Hoy el presidente López Obrador dio a conocer algo así como la inauguración de los estudios que van a llevar a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, en un proceso que implica además que ya se autorizaron, se firmaron, se comprometió dinero del erario federal para diversas fases de este aeropuerto, aun cuando los estudios técnicos no están terminados y que, bueno, eventualmente podrían significar que no se autorizara técnicamente esa construcción y sin embargo ya hay dinero comprometido, ya hay contratos provisionales firmados y bueno, pues así va este movimiento respecto, en este caso, al aeropuerto de Santa Lucía. En Monterrey, paro camionero. Los camioneros dicen que ya no tienen dinero, que ya no les resulta negocio el estar prestando el servicio de transporte público en la zona metropolitana de Monterrey. Varios observadores de la vida política regiomontana aseguran que es un arreglo entre el gobernador, ¿cómo se llama este personaje?, Jaime Rodríguez, que se autodenominaba el Bronco y pues que ha terminado, como diría el famoso cronista de fútbol, el Perro Bermúdez, pues terminó en un tirititito de político, en un tirititito que ya no tiene nada que ver con lo bronco que originalmente anunciaba. El compadre empresario de papel, del asunto del negocio del papel, Miguel Rincón, ya anunció hoy que se desiste de consolidar el negocio que le había aprobado la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito para encargarse él del suministro del papel para la impresión de estos libros de texto. Desiste de lo que ganó, es decir, del derecho a participar en este negocio y dice que además no va a solicitar ninguna indemnización respecto a ese negocio que al menos por su parte pues ya ha terminado. En Michoacán, policías en paro y en marcha y en manifestación contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán, y en la Ciudad de México algo de esas cosas que siempre resultan difíciles y complicadas, que es el tema de que una alumna fue asesinada en el CCH Oriente de la UNAM, es decir, el Colegio de Ciencias y Humanidades Campus Oriente de la UNAM, y bueno, pues ya está la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ya dijo que intervendrán todas los recursos forenses para esclarecer este asunto. Por lo pronto, mañana no habrá clases en el CCH
Oriente de la UNAM para facilitar, dicen, las diligencias forenses del caso. Siempre el ambiente estudiantil, la posibilidad de protestas, de manifestaciones, pone muy preocupados y muy intranquilos a los políticos de cualquier signo, y en este caso no es la excepción, porque además en el ámbito universitario convergen varias de las dudas, oposiciones o abierto rechazo a ciertas medidas del gobierno actual que pueden prender ante pues una organización estudiantil que trate de potenciar este asunto. Siempre hay ese riesgo y por lo pronto pues ahí está las autoridades tratando de frenar este asunto. Leo algunos de sus comentarios, uno de mole con bolillo aquí por los ricos tamales oaxaqueños que van pasando por aquí. Hijo de Miguel de la Madrid y su crítica fuera de realidad. Julio, saludos desde Culiacán. Revise el outsourcing. Acá las empresas se evaden el pago de IMSS y el pago del SAT. Hay enfermeros de una empresa de limpieza y paga muy poquito. Nadie revisa, pregunta Jorge Sánchez desde Culiacán. Pues híjole, con eso de que el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, es uno de los beneficiarios pues de la amnistía política y anda pues casi de manita sudada con el obradorismo. Quirino Ordaz en Sinaloa, priista, que hasta se ha postulado, dice que en algunas encuestas o no sé qué rollo, lo han elegido como el mejor gobernador del país, cuando en Sinaloa, bien lo sabemos, que el gobierno lo ejercen otros factores y no los políticos, y quien manda en Culiacán, como quienes mandan en otros estados de la República, no están asentados ni sentados en los respectivos palacios de gobierno. La señora Isabel Miranda de Wallace, hoy de eso justamente es de lo que vamos a hablar. En el CCH Oriente hasta los perros traen cuchillo, dice Damián Telles. Pues sí. Fernando Uriar dice mandan los chapitos. Gustavo Arroyo dice la señora Wallace que litiga en tribunales y no trate de sacar raja política como en los otros sexenios. Georgina Valenzuela dice pero Napoleón ya obtuvo el perdón, no es justo que se haya enriquecido a costa de los mineros y este sujeto no movió ni un dedo para hacer algo en pasta de conchos. Yo suscribo lo que dice la señora Georgina Valenzuela. Hola Julio, saludos desde Coatzacoalcos, dice Joel González. Híjole, la situación tan difícil que se vive en toda aquella zona, en Coatzacoalcos, en Veracruz. Preocupante, más allá de la bandería política que escojamos, más allá de lo que prefiramos en cuanto a partidos, personajes, lo que sea. Lo cierto es que Veracruz sigue embarcado en un proceso muy complicado. Pido su autorización para la aparición de la famosa megatasa. Gracias. Loela Galaviz García dice, saludos Julio, tarde pero seguro. Claro, así debe ser, tarde pero sin sueño, dirían los clásicos. César Arturo Valverde, saludos desde Chilpancingo, mi estimado astillero. Pues mucho gusto en saludarlos a todos. Patricia Martínez Villafuerte dice, nefasto ese gobernador, supongo que se refiere a Quirino Ordaz, el mejor gobernador de toda la República, según los estudios, que no tengo pruebas, pero sospecho que puedan estar financiados y promovidos pues por el propio beneficiario, el mejor gobernador del país. Órale, se ve que disfruta mucho su bebida en la megatasa, dice Violet Raven. Sí, es agüita natural H2O y la verdad es que en tardes como esta, noches, pues la disfruta uno mucho porque está caluroso aquí el asunto. Me gusta esa taza pa'l menudo, dice Pipiripau, el Pipiripau E45. Jaja, tan acostumbrado estoy de oírlo desfasado, se me olvida que está en vivo, dice Leonardo Barón. Sí, estoy en vivo ahora, en este momento. Es el lunes 29 de abril y son las 9 de la noche con 45 minutos. Híjole, ya es muy tarde. Qué buen tazón de café, no me vaya a salir como el fecal. Ay, hijo, ¿agua en la taza? Pregunta Mina. Sí, agüita, agua natural. De ratito tomo un té, suelo tomar té verde, no tomo café.
Y bueno, Julio, no podemos juzgar a priori un gobierno que apenas está comenzando a tomar un camino. Pues es que el análisis político es a priori. La historia analiza a posteriori. Pero pues el chiste de un análisis político es analizar lo que está sucediendo en este momento y lo que acaba de suceder. Lo demás es historia y corresponde a otros ámbitos. Y justamente el análisis político trata de fundarse en los indicios, las evidencias, en el análisis de esos datos. Eso es el periodismo, lo otro es historia y eso se hace a toro pasado. En Tlaxcala también tenemos muy buenos tamales, dice Alejandro Antonio. Bueno, mi querido Alejandro Antonio, pues que se manifieste esa variedad gastronómica. No hay que ser simplistas, dice Alin González. Dice Rosa María Otero Colina. Hola Julio, ¿ya leíste la investigación de la periodista Anabel Hernández que pone en duda el secuestro y asesinato del hijo de la señora Wallace? ¿Será? Bueno, pues miren, déjenme poner parte de lo que hoy hablé con Ricardo Rafael en Radio Centro y parte de lo que luego platiqué con Guadalupe Lizárraga en este esfuerzo de tener la información adecuada relacionada con este tema. Permítanme poner un poco de este audio que es perteneciente a lo que hoy hablé con Ricardo Rafael. Hoy en la revista Proceso vi, pasando a otro tema, vi un tema que se refiere a muchas de las impugnaciones que se han dado a este tema delicado de la señora Isabel Miranda de Wallace, cuyo hijo fue asesinado y en cuya investigación algunos periodistas han señalado una serie de irregularidades. Es un tema delicado. Luego la señora Miranda de Wallace se convirtió en una de las principales activistas contra el crimen organizado. Ha sido como una especie de representante informal de la sociedad civil, cercana al poder en algunos casos. Y bueno, en este número de Proceso, Ricardo Rafael, periodista, escritor, publica un dato, un acta de nacimiento de 1970, revela otra mentira de Isabel Miranda. Ricardo Rafael, buenas tardes. Julio, qué gusto por fin estar en tu espacio, te agradezco mucho la generosidad. Sí, Ricardo, al contrario, gracias, ya coincidimos y ya no hay que despegarnos, sigamos en comunicación, Oye, Ricardo, pues vaya ruido que se está haciendo con esta nota que tú has publicado respecto al acta de nacimiento que revela que la señora Isabel Miranda estuvo casada con una persona distinta de aquella que le ha dado apellido al hijo muerto de la señora Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda. ¿Cómo está el asunto, Ricardo? Mira, déjame entrar por mi propio comienzo en el tema. Sí. El libro de Guadalupe Lizárraga, El falso caso Wallace, puso en perspectiva hace un par de meses toda una serie de documentos que mostraban pues inconsistencias en el proceso de búsqueda y de imputación criminal del caso Wallace, lo cual me llevó a invitar tanto a Guadalupe Lizárraga como a Isabel Miranda a una larga entrevista en Canal 11. Ellas no quisieron estar juntas, pero las tuve cada una por separado. Sí. En ese programa, Julio, Isabel Miranda de Wallace me aseguró que Hugo Alberto es hijo del señor José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Y yo me puse a corroborar esa pieza de información. Luego, nuestros entrevistados, querido Julio, creen que son impunes, que pueden decir cualquier cosa. Sí. El periodismo te obliga a corroborar el dato. Entonces me puse a investigar porque ese dato, que no tiene nada de personal, es importantísimo para el proceso, haría que o bien se sostenga la hipótesis de la banda de secuestradores que estaban en Perugino y que, capturaron al muchacho y luego lo descuartizaron, expandieron sus restos, o llevaría a la hipótesis contraria, que todo esto es una fabricación. ¿Por qué es tan importante saber si Gualberto es hijo o no del señor Wallace? Porque hay en realidad dos pruebas principales de la hipótesis criminal. La primera prueba es una
conoces en México, declaración autoinculpatoria de una chica que era bailarina del grupo Clímax, esta Juana Hilda González Lomelí, la cual cuando la capturaron y la arraigaron dijo: yo no tengo nada que ver con esto, no, yo no tengo ninguna vinculación con el caso, a mí no me imputen. Lo volvió a decir una segunda vez, y en la tercera vez que la llaman a rendir otra vez testimonio, hace una declaración muy rara y muy compleja, y la verdad autoinculpatoria, pero difícil de creer, donde ella narra todo lo que dicen que ocurrió. Por cierto, esa hipótesis que esta mujer narra es la misma que ya Wallace venía metiendo en el juicio tiempo atrás, la señora Isabel. Lo cierto es que Juana Hilda nunca ratificó esa declaración, ¿no? Y luego dijo que había sido torturada para emitirla. Entonces, ningún juez, Julio, hubiera, podido sentenciar a 73 años a esta mujer y a 90 y tantos años a otros de los supuestos cómplices solo por una declaración autoinculpatoria de esta persona. ¿Cuál es la pieza clave que le da sentido a la hipótesis criminal que Isabel ha venido manejando? Que en el departamento de esta mujer, en Perugino 6, departamento 4, se encontró 6 meses después, justo 6 meses después, una gota de sangre. Hay que decirse, como se ha advertido, que la desaparición de Hugo Alberto ocurrió el 11 de julio de 2005. La Procuraduría Federal entró al departamento, hizo una revisión, hizo un cateo y no encontró nada. 6 meses después hizo una segunda, y entonces fue cuando encontró esta gota. Entonces, cabría pensar que fue sembrada solo por esta razón, porque no hubo cadena de custodia. La gota se vuelve esencial. Bueno, el perito de la Procuraduría dice que esa gota de sangre es compatible en un 100% con los marcadores, o casi un 100% con los marcadores genéticos de José Enrique del Socorro Wallace. Si Hugo Alberto no es hijo del señor Wallace, sino del señor León Miranda, esa prueba se cae. Y si esa prueba se cae, el caso solamente se sostiene por la declaración inculpatoria de Juana Hilda, que dice que obtuvo vía tortura. Y en ese momento las 7 personas que están en la cárcel tendrían que ser liberadas. ¿Te das cuenta de qué tamaño es el asunto? No es que nos metamos en la vida privada de la señora Wallace, que de privada no tiene nada, la señora fue candidata presidencial, no parece el principal organización en materia de secuestros del país la encomienda a ella, tiene un poder enorme. Entonces es una figura pública y merece escrutinio. Pero más allá de eso, no es que yo esté buscando el chisme si se casó con su primo o no. Lo que estoy demostrando es que esa gota de sangre es fabricada. Alguien la sembró y sobre eso montaron todo el teatro. Esa es la acusación que aparece ahora en proceso, por la cual, por cierto, esta mañana ya... Bueno, pues este es el asunto que se ha detonado hoy y que consiste esencialmente en ese asunto. La gota de sangre encontrada 6 meses después de la desaparición del joven Hugo Alberto Wallace Miranda, en un departamento que no tuvo ningún tipo de custodia para garantizar que no se pudiese maniobrar, quitar, incluir determinadas circunstancias de interés forense. Todo eso descansa en lo que yo llamé en esta entrevista, en esta plática con Ricardo Rafael, la gota de sangre delatora, porque así como si fuera una novela negra, una novela de suspenso policíaco, esa gota encontrada 6 meses después y que correspondería a la filiación genética del joven Wallace con su padre de apellido Wallace, pues resulta ahora que se sabe y se está demostrando que el joven Hugo Alberto Wallace Miranda no es hijo biológico del señor Enrique Wallace, sino del señor Carlos León, un primo de la señora Miranda de Wallace. Y como bien lo dice Ricardo Rafael, no se trata de meterse en la vida privada, en las sábanas, en las actividades personales respetabilísimas de cada quien. Lo interesante no es si son primos o no y si hubo lo que haya sucedido, eso es asunto particular. Pero dado que todo este proceso se funda y descansa en esa gota de sangre, pues resulta que la gota de sangre no
da veracidad a ese montaje que se ha desarrollado y que además largamente ha sido impugnado por investigaciones periodísticas realizadas por Anabel Hernández, por Guadalupe Lizárraga, y ahora esta reubicación, relanzamiento que hace Ricardo Rafael en la revista Proceso, pues ha generado todo un ruido, porque finalmente ha habido también la denuncia de la senadora Nestora Salgado y de otros personajes que hablan de cómo fueron detenidos, torturados salvajemente, obligados a firmar declaraciones, inculpaciones. Hay 7 personas en la cárcel que podrían salir si este proceso no fue bien llevado. Recordemos que la señora Miranda de Wallace fue favorita de Felipe Calderón a tal grado que él, que es la antítesis del respeto a los derechos humanos, le entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos a la señora Miranda de Wallace, y que ella fue favorita de Felipe Calderón, y particularmente ni más ni menos que de un gran cineasta, creador de historias, narrador, creativo, fabulador, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón durante los 6 años, duró todo el tiempo ahí. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos si hay el sustento jurídico real para todo esto que ha sucedido en torno a detenciones y procesos contra los presuntos responsables del presunto asesinato del joven Wallace, que lo único cierto hasta hoy es que está desaparecido. Pero bueno, eso es lo único que hasta hoy se puede dar como con una certeza real. Pero todo esto nos lleva también a algo que con frecuencia se le ha criticado al presidente López Obrador, que es ese rechazo a los representantes de la llamada sociedad civil. La señora Miranda de Wallace, como otros personajes, los vimos durante 2 sexenios, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, autoinstalados como presuntos representantes de la sociedad civil. Convenio fulanito para quién sabe qué, firmado por las autoridades, los representantes de los poderes y a nombre de la sociedad civil, entre otros, la señora Miranda de Wallace, que entonces tenían un poder para validar y convalidar procesos, declaraciones, reportes, planes, y los políticos se enorgullecían de decir: aquí está representada la sociedad civil, aquí tenemos representantes de la sociedad que dan testimonio de que estamos haciendo las cosas bien. Lo mismo que sucede en todos estos proyectos de licitaciones y de verificaciones y transparencia que se practicaron en el sexenio de la terrible corrupción peñista y en el sexenio también de corrupción grande, mayúscula, que fue el de Calderón. ¿Qué sucedía? Que todas esas licitaciones, verificaciones, transparencias y demás, firmados por el aparato de poder cómplice del saqueo, al mismo tiempo tenían a los representantes de la sociedad civil que firmaban al calce para dejar constancia de que todo se había realizado conforme a los parámetros internacionalmente acostumbrados para estas verificaciones y que todo estaba bien, aunque bien sabemos los mexicanos que era un vil y vulgar saqueo de la riqueza nacional, pero pues ahí estaba la representación de la sociedad civil. Ese es el fondo y esa es la importancia de lo que está sucediendo. La señora Miranda de Wallace ha dicho que va a demandar a la revista Proceso y a quien corresponda por la publicación de este reportaje de Ricardo Rafael. Ricardo Rafael ha dicho que encantado de que lo demanden y que está dispuesto a entrarle al proceso judicial porque tiene todas las pruebas para sustentar lo que se está diciendo. Así es que, pues a mí me parece que resulta muy llamativo todo esto. Hoy ha habido el respaldo de Felipe Calderón, obviamente respaldando a la señora Miranda de Wallace, y la señora Miranda de Wallace hoy estuvo en el noticiero radiofónico de Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula para decir una serie de adjetivos y consideraciones personales, algunas muy propias de un sentimiento personal, pero que no invalidan los hechos por los cuales se le está señalando.
Claro que el dolor de una madre, claro que es doloroso la pérdida de un hijo, claro que puede ser tretas reprobables, malvadas, mezquinas, hijas de la tostada, para tratar de que no se llegue al fondo del asunto, pero esa no es la discusión. La discusión es si en realidad la sangre, la gota de sangre que se ha utilizado perteneció genéticamente al señor Wallace y por tanto a Hugo Alberto Wallace Miranda, o perteneció al señor Carlos León, que es el padre biológico, y en todo caso, si todo esto fue sembrado, hay la legítima duda de si todo fue sembrado para darle un sustento a un proceso que se dio de la mano del poder, que se dio con el influyentismo de la representante de la sociedad civil que llevaba el caso adelante para ella, como justiciera, procurar el castigo y el proceso a los presuntos responsables de ese doloroso hecho, doloroso sin duda, pero lo que hay que ver es si realmente se condujo por los cauces de verdad, de justicia y de honestidad. Pero para cerrar este comentario, la señora Miranda de Wallace ha dicho que en realidad López Obrador está apoyando a los secuestradores y se habla pues de que hay evidencias de que ha habido personas relacionadas con el presidente de la República que han entrevistado y que han consultado a los secuestradores y que en ese sentido están preparando algo contra la señora Wallace. Néstora Salgado oye una conferencia de prensa acompañada de Guadalupe Lizárraga, del propio Carlos León, el padre real, el padre biológico del desaparecido Hugo Alberto Wallace Miranda, y con otras personas que dan fe de que fueron torturadas, castigadas, inducidas a firmar bajo presión. Y bueno, pues evidentemente ahí está. Pero la señora Wallace se lanza en una fuga hacia adelante y dice: López Obrador está apoyando a secuestradores. Lo que queremos todos es que se esclarezca este asunto, que se sepa la verdad y que en dado caso haya no solo una revisión que debe practicar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino además que haya castigo también para quienes hayan provocado todo esto, si es que es mentira, si es que es montaje, si es que fue una fabricación. Según recuerdo, el hijo de narcotraficante y Felipe Calderón la ayudó a escapar del país, dice Cleo Zúñiga. Pues nada de eso está está aprobado. Julieta Cecilia Beltrán Espinosa dice premiado como el superpolicía por Felipe Calderón. Julio, que el apellido Miranda es de los Miranda de Tejupilco, Estado de México. No, la elaboración que hace hoy Ricardo Rafael sitúa el asunto en Hidalgo, en el estado de Hidalgo. ¿Será verdad, será mentira? Será la vieja del otro día. Bueno, ya me está cotorreando aquí don Juguetes Coleccionables. Esta mujer no sabe lo que dice. Todo el apoyo para AMLO, dice Rosario Ugalde. Híjole, ya se me acumularon aquí 112 comentarios en Facebook, pero ahora mismo los leo. Dice Mayella Martínez que el señor Carlos León es clave para derrumbar las mentiras de Wallace y que no se culpe a nuestro presidente. La señora Miranda no debería decir eso, dice Luis Jaguar Solitario. La señora Miranda es una mentirosa y una farsante, dice Teresa Rodríguez. Tejupilco es Estado de México. Bueno, déjenme, mientras estamos hablando por aquí, leo algunos de los comentarios de ustedes. Déjenme poner aquí un poco de... quiere extorsionar a AMLO, esta señora enferma. Órale. Déjenme un poquito. Chun. Wallace farsante, ninguna víctima, como dicen tus invitadas. Julio, ya no les marihuana. Bueno, pues ¿sabes? La Wallace tiene tanta credibilidad como... miren. Bueno, independientemente de este tema, saludos, pobre AMLO, lo que tiene que aguantar. Saludos, Julio, esta señora ya está muy mal. Lo importante, y ese paraguas, no es un paraguas, es una luz difuminada que tengo cuando me coloco del otro lado de esta mesa y entonces prendo dos, esta especie de paraguas que difuminan la luz para que no dé directamente. Es una vividora, hace negocio,
está lloviendo. Anabel Hernández no está en México, recibió amenazas de los gobiernos anteriores, así es. La Josefina Vázquez Mota, la Gaviota, Margarita Zavala, su sobrina, la señora Miranda de Wallace, Marta Sagún y otras más tienen el mismo perfil, dice René Rábago. Daniel Cázares dice, esto no es de a gratis, reviven un caso viejísimo pues digo, claro, tiene 14 años. ¿De cuál Jumates Wallace pasa la bacha? Julio, se agradece tu manera de sopesar las palabras y dar un comentario tan equilibrado. Dice Luis de la Mari. Bueno, pues este es el asunto central. Va a tener todavía muchas repercusiones. Mañana tendremos en Radio Centro una entrevista con Guadalupe Lizárraga, la periodista de Los Ángeles Press, que ha abundado en este asunto, que ha ahondado, que ha investigado y que colocó en formato electrónico un libro sobre la falsedad de todo este caso Wallace. La tendremos mañana en Radio Centro y todo lo que vaya sucediendo. Está dando entrevistas esta noche y mañana seguramente lo dará Guadalupe Lizárraga, pero la tendremos también en Radio Centro y tendremos más testimonios de todo este asunto. Como siempre, muchas gracias por su atención, muchas gracias por todos sus comentarios. Julio, el ex esposo está declarando más claro ni el agua. Sí, el ex esposo Carlos León está diciendo pues que sí, que efectivamente es hijo de él. Ha dicho que la señora Wallace lo llevó a declarar a la PGR, pero que lo notable es que lo llevaron, ella entraba ahí como si fuera la mandamás, la que ordenaba, la que decidía qué se hacía, qué no, dónde se firmaba, que a él le pidió que se colocara una especie de artefacto ortopédico en la mano derecha y que a la hora de firmar su declaración, la señora Wallace dijo, no, él no puede firmar porque está lastimado y trae un aparato ortopédico. Él no puede firmar. Y que luego le dijo, tú no te preocupes, al ex esposo Carlos León, tú no te preocupes, yo firmo todo, yo arreglo aquí todo. Era sabido, denunciado, señalado el poder de la señora Miranda de Wallace. ¿A título de qué? ¿Para qué? Bueno, pues no lo sabemos. Lo único que sabemos es que ella aparecía en los escenarios apoyando, firmando, aplaudiendo a nombre de la sociedad civil todo lo que sucedía en aquel gobierno funerario de Felipe Calderón y en el gobierno funerario y de corrupción de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra de estas emisiones y de 1 a 3 en Radio Centro. Gracias, buenas noches. Hasta